Para hablar de biodanza hospitalaria o cómo llevar la biodanza a centros de salud, he pensado que sería interesante, inspirador para quienes nos escuchen, un poco la estructura de conversar un poco lo que es el terreno en el ámbito de salud, en el ámbito hospitalario, y luego hablar en parte de lo que es llevar la biodanza a los centros de salud. A mí me gustaría comenzar un poco definiendo en sí lo que es la palabra hospital. Específicamente porque mi experiencia está en que yo llevé la biodanza durante 7 años a un centro de salud, quizás el de mayor complejidad, como es un hospital. Y por allí quiero comenzar esta reflexión, inspiración. El hospital generalmente es un espacio que para la mayoría de las personas es altamente adverso. Incluso la mayoría de las investigaciones señalan que 8 de cada 10 personas que asisten al hospital desearían no volver jamás al centro de salud, en este caso al hospital. Entonces, el hospital se vuelve para la persona, los familiares, quienes lo visitan, por las razones que conllevan a ir a un hospital, a ser un espacio realmente muy delicado. Y el hospital entonces, o el centro de salud, pierde su esencia natural, su esencia para la cual fue creado. Si nos remitimos a lo que es la palabra hospital y en su definición a lo que la hospitalidad significa, es un centro que en otra hora exigía, mejor dicho, recibir con alegría y entusiasmo. De acuerdo a algunos estudiosos, se dice que el hospital era incluso llegar donde la persona era festejada por su presencia. ¿Y por qué? Porque el que llegaba, de alguna manera, traía algo. En este caso, el hospital, con el paso del tiempo, por supuesto, ha evolucionado, ha cambiado. De hecho, es importante para quienes nos escuchan, de acuerdo a la clasificación que yo creo que compartimos la mayoría de los países, podemos decir que es como un criterio general. Existe una división en los centros de salud de 3 niveles. En el primer nivel se dice que están los centros de salud ambulatorios, pequeñas clínicas, pequeños espacios para recibir a personas que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad. Se les dice que son los de baja complejidad o los centros de atención del primer nivel. En el segundo nivel podemos encontrar un poco más de complejidad en cuanto a la atención y se dice que son los lugares, ya casi siempre pueden ser hospitales, donde hay una mayor cantidad de servicios y a la vez que son de segundo nivel porque tienen complejidades en cuanto a las patologías que atienden y pueden estar especializados o subespecializados. Estos centros del segundo nivel a veces se dividen, por ejemplo, en psiquiátricos, en geriátricos, en maternidades, en hospitales de especializaciones o especialidades, hospitales para cirugía, para rehabilitación. Y los del tercer nivel son esos hospitales que, además de tener una mayor subespecialización en atención, también se supone que tienen altas tecnologías y llevan a cabo procedimientos y o tratamientos sumamente delicados y complejos. Y esto también es importante porque de acuerdo a los niveles que tengamos de hospital o características del centro de salud, vamos a encontrar también un personal que, de acuerdo a investigaciones que se han realizado,
van a tener unos niveles de estrés mucho más elevados. Es decir, el personal de salud generalmente es un personal donde se conoce y todos sabemos que es una de las profesiones con mayores niveles de estrés que el resto de las profesiones. A la vez, dentro de ese grupo de especialistas de la salud, ellos también tienen niveles de diferenciación en cuanto al estrés, la angustia y la preocupación, justamente por la alta complejidad que manejan en cuanto a la atención de las personas que allí asisten. Y esto creo que es importante aclararlo para ir pensando, y dado que esta invitación tan bonita de Oscar es justamente para dar elementos que inspiren a los facilitadores de biodanza, que tengan la oportunidad, que tengan, digamos, el regalo de la vida de poder llevar este sistema de integración humana a los centros de salud. Decía entonces que es que en los centros de salud, por supuesto, el modelo o la visión ontoepistemológica que tiene el personal de salud con el cual fue formado es el modelo biomédico. Este es el modelo o el paradigma que reina en las ciencias de la salud, que no es ajeno a los facilitadores de biodanza en el aspecto biológico, ¿no? Y sobre todo en el aspecto de atender a la persona. A veces, lo que vamos a decir nos diferencia para los facilitadores de biodanza, que tenemos de alguna manera como eje rector y como filosofía y visión del ser humano, es esta visión biocéntrica en el modelo biomédico que reina en los espacios de salud y en las ciencias de la salud. Por supuesto, se privilegia el abordar la enfermedad vista desde la visión biológica y se atiende el cuerpo. Es decir, aquí la salud y la enfermedad se entiende como un padecimiento que tiene la persona que asiste al centro de salud, como una pérdida, es decir, que la causa o la salud se ha perdido y hay una enfermedad como cambios anatómicos, funcionales o acciones de patógenos, por ejemplo, por decir algunos, ¿no? No es mi área específica, pero conozco el modelo biomédico y este entonces concibe a la persona como una persona enferma, donde está enfermo el cuerpo. Y por supuesto, el personal de salud, todo el esfuerzo está en esta dimensión, atender el órgano o el sistema que está enfermo y curar el cuerpo. Esa es una visión bien importante, que es interesante tenerla presente cuando los facilitadores de biodanza llegamos a los centros de salud. Ese es el paradigma natural porque se han formado con esa visión. Y es importante también atender y de alguna manera ir colaborando con ese paradigma desde las posibilidades que tiene nuestro paradigma y desde la visión que nuestro paradigma en el cual nos movemos los facilitadores de biodanza llevamos o aportamos al centro de salud. Y nuestro acompañamiento como facilitador de biodanza es un acompañamiento que puede tener entonces un impacto muy importante para acompañar aquellos aspectos que no logra alcanzar el modelo, digamos, instaurado naturalmente en las ciencias de la salud. Y aquí podemos destacar que el modelo teórico de biodanza va a potenciar lo que el otro modelo no atiende. Y entonces aquí tenemos un discurso desde la lógica de la colaboración, no de la competencia, ni de lo alternativo, ni siquiera yo diría que de lo complementario, sino donde podemos enfatizar que
vamos a colaborar con el equipo médico para, de alguna manera, darle elementos a los pacientes en aquellos aspectos donde el modelo no alcanza. Por ejemplo, donde la medicina, la medicalización no alcanza, o el tratamiento específico de la rehabilitación médica no alcanza. Con este contexto, quiero también destacar otros aspectos del espacio hospitalario o del espacio de salud a tomar en cuenta para el facilitador de biodanza, que a través de esta presentación que Oscar me invitó pueda también inspirarse y lo vea como un potencial, un lugar donde podemos hacer muchísimo bien. Y de eso doy fe, porque trabajé 7 años llevando el modelo de biodanza con todos sus elementos teóricos, sus recursos, su metodología, su técnica y los instrumentos, toda esa riqueza que conocemos los facilitadores, lo llevé y lo fui aplicando progresivamente en cada rincón de un hospital en donde yo trabajé. Trabajaba de la mano con el equipo de salud en los espacios que se llaman los espacios de cura, donde se atiende el paciente. Hacíamos también en rehabilitación, porque también el hospital tenía espacios para ya personas con diagnóstico, personas con secuelas, y estaban en la parte de rehabilitación. Biodanza entraba también en rehabilitación. En la parte de investigación se llevaron a cabo muchísimas investigaciones aplicando los elementos de biodanza, la teoría de biodanza, la metodología, y eso se hacía como un feedback para investigación. Se registraban todos los momentos en los que se utilizaba la biodanza, y por supuesto entraba en investigación y en docencia. Cuando biodanza, en este caso el equipo que biodanza estaba adscrita al departamento de psicología, y desde allí era invitada la facilitadora, en ese caso era mi persona, y las personas voluntarias que me acompañaban, para trabajar en actividades específicas de formación, bien sea compartiendo el modelo de biodanza, las visiones de biodanza en cuanto a la salud o enfermedad, y haciendo sesiones de biodanza para el personal que se estaba formando. En ese sentido, claridad de las funciones que cumple el centro de salud abre una perspectiva, abre muchísimas ventanas para llevar este modelo. Ahí que estabas contando que lograste en un momento dar biodanza al personal. Sí. ¿Cómo llegaste a que esa idea prosperara? Sí, tuve la oportunidad de empezar una investigación con los pacientes y los familiares de la unidad de dermatología. Y un poco la solicitud era que los niños no querían asistir al hospital porque había una cantidad de temores asociados al encuentro con el médico, y tenía que ver justamente con el contacto de miradas, el contacto físico y la examinación que hacía el médico de dermatología a unos niños y a algunos adolescentes que padecían enfermedades de cierta complejidad en la piel. La biodanza ayudó a trabajar la parte incluso de la mirada hacia el paciente. En biodanza trabajamos mucho la mirada como la mirada de encuentro. La mirada en el hospital puede ser una mirada que genere mucho malestar, porque las personas se sienten observadas, sobre todo cuando tienen
alguna enfermedad, como en este caso que me tocaba el departamento de dermatología, y habían algunas enfermedades importantes que eran visibles en la piel. Niños con alopecia, por ejemplo, que no se quitaban alguna de las capuchas, iban todos cubiertos. Niños que tenían unas enfermedades que la piel escamaba y generaba un rechazo para los niños ir al hospital. En ese momento se abre la oportunidad de empezar a trabajar con las familias y el personal ese encuentro para ir disolviendo la mirada examinadora a la mirada de encuentro y de aceptación. Ese fue un título de una sesión de biodanza en el área de dermatología. Y empezamos a trabajar con primero rondas verbales en la sala de espera con el concepto de salud, por ejemplo, que era salud, cuáles eran los indicadores de salud. Y a partir de los temas que las familias mencionaban como temas de salud, se empezó a tejer los siguientes temas. Eso puede ser una idea para las personas que van a un centro de salud. Con el personal médico empezamos a trabajar con ejercicios sueltos de biodanza en el consultorio. Y el trabajo consistía básicamente en hacer ejercicios, sobre todo que permitieran al personal médico disolver tensiones, hacer movimientos que les ayudaran a acercarse a movimientos, por ejemplo, como hacemos en biodanza, que reaprendemos el encuentro y la despedida, de manera que pudieran tener el tacto, recuperar la conexión con el paciente en el recibimiento y en la despedida. Los pacientes dermatológicos son especialmente sensibles a la mirada. Y esto permitió entonces hacer de manera progresiva, como decimos, sin hacer grandes movimientos al principio de transformación, empezábamos a hacer experimentos donde qué pasaría si esto de recibir al paciente comienza desde esa mirada y no desde la silla. Por ejemplo, que el médico pudiera levantarse al encuentro, como hacemos en biodanza, donde proponemos que el encuentro tiene que ir siendo de las dos personas, no que una va y la otra se queda esperando. Y eso empezó a marcar la diferencia. La mirada a los ojos, primero, más que al cuerpo que está enfermo. Por ejemplo, la posibilidad de hacer un contacto antes de entrar en la examinación, hacer un contacto suave, y el ejercicio de caricias de la mano, de las manos, se le proponía a los médicos como un progreso pequeño hacia el paciente de acariciamiento, como el saludo tomándole la mano. Eso empezó a ser un cambio importantísimo, por ejemplo, en la unidad de dermatología. ¿Cómo ocurrió esto? Se hacían sesiones de conversaciones o rondas verbales. Ni siquiera estábamos hablando de sesiones todavía de biodanza, sino que la teoría de biodanza me permitía tener conversaciones con los médicos. Yo, siendo psicólogo clínico, visitaba a los médicos que tenían la solicitud de ver qué se podía hacer para que los pacientes asistieran
con la regularidad que ellos necesitaban a la consulta y que sobre todo eso significara adherencia al tratamiento. Yo entraba con 2, 3 residentes, generalmente estaba el médico, coordinador de la unidad, tenía sus residentes, que eran los que atendían a los pacientes, y en esa conversación con ejercicios sueltos de biodanza, se proponía la transformación del recibimiento explicándole desde la biodanza, con esos términos que tenemos tan potentes, para hablar de los principios del encuentro humano. Y allí empezó esa transformación de esa unidad. Progresivamente se pueden abrir espacios a los facilitadores para invitar al personal a asistir a sesiones de biodanza que se pueden abrir como aulas abiertas. Si el espacio, por ejemplo, el hospital, el centro de salud tiene una sala, se puede aprovechar para hacer las invitaciones a trabajar los temas que estén, temas presentes que generalmente están relacionados con las patologías que el centro de salud atiende. De allí, por eso enfatizaba yo lo importante que es saber la ubicación y las características del centro hospitalario al cual yo voy a referir el proyecto de biodanza. Limpa. Bien, está espectacular. Ahora, el facilitador de biodanza tiene que hablar con el directivo, según tu experiencia, digamos. ¿Qué es lo que vos sugieres de cómo debería encarar el proyecto para que el encargado del centro de salud diga sí, digamos, esta herramienta, porque después les tiene que decir a los médicos, al personal de salud, que vengan, si es obligatorio o no la asistencia, si es algo opcional para el personal o es algo que baja desde la dirección como una tarea más que tienen que hacer el personal, digamos, médico o auxiliar. Sí, yo creo que hay muchas vías dependiendo de las posibilidades que el profesor de biodanza alcance a ver en ese centro de salud. Y creo que no hay respuesta fija. Todo va a depender. Generalmente los centros de salud, el centro es el paciente y la familia. El profesional de biodanza puede acercarse haciendo un ofrecimiento de un proyecto, quizás inicialmente para los pacientes, que puede ser, vamos a decir, más atractivo en el sentido de que ese es el centro, esa es la parte neural de los centros de salud, la atención al paciente, generando un proyecto con los objetivos, con el alcance, los requerimientos y sobre todo colocando, digamos, una introducción que permita aclarar que realmente lo que vamos a hacer es acompañar al paciente y a su familia en esa posibilidad de dotar de recursos para que puedan vivir lo que tengan que vivir, bien sea la enfermedad, el tratamiento y toda la convalecencia, en una mayor armonía e incluso desde la salud. Porque yo creo que aquí es importante también, Oscar, resaltar que generalmente cuando llegamos a un centro de salud y sobre todo nos dan una mala noticia, porque esa es la descripción que dan la mayoría de las personas, ¿por qué no quieres ir al hospital? Es que es un lugar de malas noticias y que realmente es así. Te dicen muchas cosas que van mal en tu cuerpo. Y el cuerpo, por supuesto, pasa a ser el centro de todo desde el cuerpo del dolor. Entonces, la lógica de esta propuesta es
algo que yo también realicé y lo llegué a denominar como desde la cura del cuerpo al cuerpo que cura, entendiendo esta visión desde biodanza, por supuesto. El paradigma médico, biomédico, se va a encargar del cuerpo y nosotros nos vamos a encargar de la experiencia que te toca vivir con el cuerpo. Y con todos nuestros recursos que tenemos en biodanza, reconectar a la persona con la alegría, al menos, de tener algunas partes sanas. Porque eso también, cuando la persona recibe el diagnóstico, esa información va a permear toda tu vida. Y realmente se bloquean partes de nosotros que nos impiden ver lo que sí está bien. De manera pues que biodanza se vuelve entonces una celebración en cada encuentro de lo que sí tenemos bien. Y que eso sabemos hoy por la psiconeuroinmunoendocrinología, las neurociencias y los avances que tenemos en muchas áreas de la salud que van a tener un impacto importante en nuestra biología. Lo que creemos, creamos en el cuerpo. Temas de biodanza que podemos dar, la activación de la farmacia interna, por ejemplo, una farmacia que no está cerrada, que está abierta 24 horas, que la tenemos allí, que es renovable. ¿Cómo accedemos a nuestros importantes ansiolíticos, por ejemplo, además del que nos colocara un médico? Es a través, y podemos allí aprovechar para resaltar la neurociencia del movimiento desde el enfoque de biodanza. Y eso también puede ser una de las claves para lo que yo llamo biodanza va a sala de espera. Y ahí se puede empezar a trabajar esta visión humanizadora, salugénica y sobre todo de conexión con la vida en biodanza para el centro de salud. Yo creo que lo más importante para mí fue sobre todo resaltar, y lo que nunca me falló fue mantenerme adherida al sistema de biodanza. Mantenerme adherida a la teoría de biodanza en ese nivel me permitió entrar al espacio de salud médico, que generalmente es un espacio, como decimos, duro de roer, porque el médico, por supuesto, tiene toda una formación que le da una visión interesantísima del ser humano, de la persona, del cuerpo, y nosotros hacemos colaboración con otros aspectos de la visión que hacen realmente una sinergia que a la mayoría, en mi experiencia de 7 años, nunca dejó de interesarle al médico. Esa es mi experiencia. Llevar, por ejemplo, la metodología, los principios de la teoría y lo que sabemos los profesores de biodanza nos permiten cubrir la parte educativa, preventiva, terapéutica, es decir, podemos calar en todos los ámbitos del centro de salud, dependiendo de las características que tenga el centro de salud. ¿Y por qué? Porque es que tenemos una teoría científica. La teoría de biodanza es una teoría científica. La concepción del ser humano como complejo es muy atractivo para el modelo biomédico. Esa complejidad que manejamos de la visión de biodanza. Esta metodología propia de la que tenemos los profesores de biodanza para proponer un proceso de desarrollo donde expliquemos que activamos todos esos aspectos endógenos importantes. Yo creo que no hay ningún médico que se resista a esta invitación.
Al menos esa fue mi experiencia. ¿Cómo podemos hacer sesiones? Obviamente las sesiones de biodanza en los espacios de salud tienen que adaptarse al lugar donde estamos. De repente no todas van a ser en una sala como deseamos y sabemos que tenemos algunos elementos de control allí importantes para garantizar la efectividad del modelo y a la vez en mi experiencia ha funcionado, por ejemplo, en una sala de espera una sesión de biodanza, donde algunas personas están sentadas y otras están haciendo una ronda, haciendo la parte de la curva, por ejemplo. No podemos ir a piso porque sabemos que los espacios hospitalarios tienen esa restricción por los aspectos de higiene y de seguridad, bioseguridad. No podemos irnos al piso, pero nos quedamos sentados, por ejemplo, para los ejercicios de regresión suave, regresión profunda, y si se da la oportunidad y hay un salón, obviamente desatamos todos los elementos de una sesión metodológica y técnica de biodanza. Pero con esto quiero decir que la sesión puede realizarse haciéndole adaptaciones. Adaptaciones. No es tampoco adaptar la biodanza al espacio hospitalario, porque tenemos el riesgo allí de desvirtuar la teoría o la metodología. Lo que hacemos son ciertas adaptaciones, flexibilizamos en algunos ejercicios. Yo creo que esto es bien importante, porque en mi experiencia, el éxito de esta aplicación durante 7 años ininterrumpido fue justamente mi adherencia siempre a los principios del modelo teórico, no colocándole cosechas de otras áreas ni de otras, no porque no sean interesantes o no porque, sino que necesitaba yo controlar algo y al menos teniendo el control de un modelo teórico que se maneja, porque para eso nos preparamos los profesores de biodanza, creo que el éxito está garantizado en cualquier centro de salud. Preguntarte cómo te transformó como persona, si es que eso sucedió. Sí, absolutamente. De hecho, mi entusiasmo de llevar la biodanza al espacio hospitalario es justamente antes de entrar al hospital, ya yo hacía biodanza. Y ese cúmulo de transformaciones que yo estaba viendo en mí, en mi entorno, en las personas con las que asistía a la formación de biodanza y luego como profesora de biodanza de grupo regular, no dudé nunca en llevar el modelo a mi otra, como digo yo, mi segunda casa, donde pasaba muchísimas horas, el hospital. Y eso me permitía realmente sostenerme en un lugar, como decimos, porque nadie en el hospital está exento de permearse del estrés que hay por todas las razones que ya sabemos que ocurren en un hospital. El acompañamiento de una persona en momentos tan delicados de su vida y de la familia es algo que no puede dejar de conmoverte o afectarte, incluso determinarte, al punto que hay personas que desarrollan lo que se llama el estrés por vicario o el estrés por compasión y el quemado, el burnout. Es decir, que me puedo llegar incluso a anestesiar de tal punto si no sigo en conexión con la fuente de nutrición. Entonces, total transformación y como decían los pacientes, un antes y un después de biodanza, totalmente. Bueno, Irma, no sé si quieres contar algo más, para mí es un montón, te agradezco muchísimo todo lo que has contado porque has hecho un resumen, no sé, de toda tu experiencia, no sé, es un montón todo lo que has contado, de la información que
que ha facilitado es mucha, ¿no? Bueno, un intento de, digamos, resumir o sintetizar un montón de experiencias, vivencias que aún hoy día que no estoy en ese lugar, siguen estando presentes en mi vida. Personas que me preguntan cuándo vuelvo al hospital.